Bueno, y ya estamos con Gonzalo Acuña, nuestro analista económico, que por supuesto nos va a aclarar las dudas sobre todo lo que se manifestó y todo lo que dijo el presidente en realidad, más allá del paquete fiscal y la ley bases, todo lo que dijo el presidente en una entrevista que lo vamos a repasar. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Mariela, Leo, buenas noches a todos los televidentes. Un gusto estar aquí de nuevo, otro viernes, como ya hace un tiempito, haciendo un cierre de la semana. Sí. Semana con muchísima información económica y con muchas novedades y con mucha expectativa e incertidumbre también a ver cómo sigue esta historia, ¿no? Lo anunciaba Mariela recién, una entrevista del presidente esta mañana luego de la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal. Una ley que tardó 6 meses en salir, muy trabajosa, muy laboriosa, que llevó muchísimo trabajo político de este gobierno, de este nuevo gobierno que tiene escasa experiencia política, pero bueno, el resultado final fue un éxito, así que tiene su herramienta, su primera herramienta legal este gobierno para hacer las transformaciones y sentar las bases para un crecimiento económico sostenido, que eso sería el eje principal de todas las reformas y todas estas transformaciones que estamos viviendo a lo largo de este año. Como siempre, arranco haciendo un breve análisis de la inflación. Ya estamos cerrando este mes de junio, se espera que la inflación de junio sea un poquitito más alta y en el mejor de los casos igual a la inflación del mes anterior, al 4,2 de mayo, principalmente impulsada por los alimentos y algo de sinceramiento de tarifas, principalmente en todo lo que es el sector del centro del país, principalmente en lo energético. Así que esto rompería, digamos, la tendencia abrupta de una inflación a la baja, como venía siendo muy pronunciada, arrancando un 25% en diciembre, llegando a un 4,2% el mes pasado, pero la tendencia general, o sea, el canal de tendencia, si analizamos cómo se espera que esto continúe, puede que se planche un poquito, o sea que tengamos un par de meses de inflación parecida, pero el plan, si se sigue ejecutando y sigue dando resultados, llegaría a converger de acá a un par de meses al 2% que viene devaluándose el dólar oficial, y ese es el objetivo, ¿no? Que la inflación llegue al 2% y que converja en un 2% del dólar oficial. Y me meto un poquito en el dólar antes de ir a todo lo que implicó la ley bases y cómo sigue la historia de acá para adelante en materia de política económica. Los dólares están bastante picantes, inclusive esta semana, están por encima de los 1.300 pesos, tanto el blue en la calle como en la bolsa, o sea, en el mercado de capitales, y hay tensión por eso, ¿no? Inclusive están tendiendo a subir los dólares y es algo que preocupa a todos y que genera expectativas de que siga subiendo, ¿no? Si nosotros vemos que va subiendo, la gente empieza a salirse, por ejemplo, de los plazos fijos, que hoy tienen una tasa negativa contra la inflación y bueno, se van resguardando en el dólar porque esperan que haya una devaluación en algún momento. Y ahora entramos con las declaraciones. Lo dijo el presidente esta mañana, lo dijo hace un rato, hace un poco más de una hora, el presidente del Banco Central y el ministro Luis Caputo, de que no hay un plan de devaluación en el corto plazo, o sea que el mercado, o sea que todas las personas, que todos nosotros no esperemos que haya una devaluación del dólar oficial y en consecuencia no una suba de los dólares paralelos. Hay una micro devaluación siempre, ¿no? ¿O no? Sí, es este 2% mensual sí. que lo instauraron cuando hicieron la devaluación en diciembre, sí. Y que el plan es seguirlo manteniendo, por eso yo hablo de que converja ese 2%, que baje la tasa de inflación mensual a 2% y que se iguale a ese 2% de la devaluación. Esto sería en principio hasta fin de año, por lo que han manifestado. La idea no es devaluar, pero sí, ahora que aprobada la ley de bases, se reacomodan los números fiscales a nivel macro, o sea, a nivel nación, y entonces pueden incurrir, por ejemplo, en bajar el impuesto país, ¿no? Este impuesto país que lo pagamos cuando compramos algo en el exterior o que pagan los importadores, ¿no? Que es de un 17%, lo bajarían
un 10%, o sea, lo bajarían a un 7%. Esto fue promesa de Caputo antes de que se apruebe la ley base, lo dijo, si se aprueba la ley base lo vamos a bajar, lo ratificó el presidente esta mañana en la entrevista y dijo, cuando esté instaurado, no reglamentada la ley, o sea, que el Estado se pueda hacer de esos pesos, que va a ser en agosto, dijo, porque en agosto vence ganancia, vamos a sacar el impuesto país. Entonces, ellos ¿sacar lo que proponen, o bajar? Bajar, reducir la alícuota. Sí. Entonces, ellos lo que proponen es, dicen, no vamos a hacer lo mismo que hicieron todos los gobiernos, porque eso ya vimos que nos llevó hasta acá, que es de evaluaciones consecutivas, sino que vamos a ir por la baja de impuestos. Entonces, hasta ahora todo lo que explicaron y propusieron en materia de política económica lo vienen cumpliendo, ¿no? Entonces, esperemos que esta vez no sea distinto. De todas maneras, la expectativa del mercado, y yo cuando digo mercado digo personas, ¿no? Porque los mercados son personas, esperan que haya una devaluación. Y yo, en mi análisis e intuición, en algún momento puede que haya una devaluación. No creo que sea ahora. Si ellos ya están diciendo que no lo van a hacer, es muy probable que no lo hagan, porque ellos lo que un capital muy fuerte que tiene, un activo muy fuerte que tiene este gobierno es la confianza de los mercados. Pero no descarto que se produzca en algún momento cuando se libere el cepo, o sea, el acceso a los dólares para las importaciones. Pero falta para eso, ¿eh? Sí, por Según eso. el presidente dijo que todavía hay un buen tramo. Lo mismo dijeron, tanto el presidente esta mañana como Caputo hace un rato, lo mismo dijeron, falta para liberar el cepo, no están dadas las condiciones, pero yo creo que a ese momento se puede producir una devaluación. Y lo mejor que le puede pasar a este gobierno es que sea esa única vez, y no que entre de nuevo en una espiral de devaluaciones consecutivas como todos los gobiernos anteriores, porque ahí pierde toda la credibilidad en su plan de estabilización y plan económico que lo viene implementando. Y acá vamos a repasar un poquito las bases, ¿no? La primera etapa estaba marcada por superávit fiscal, o sea, déficit cero, lo vino cumpliendo, el primer semestre lo cerró en equilibrio. Ahora el desafío es para el segundo semestre, y ahora se le suma una segunda ancla, un segundo desafío, que es emisión cero. ¿Está? Ahora bien, yo siempre les dije que el déficit fiscal se financiaba con emisión, y ahora este semestre no hubo déficit fiscal. Entonces, ¿por qué hubo emisión si no hubo déficit fiscal? Porque el Banco Central tenía que recomponer sus reservas. Entonces, ¿qué hacían? Imprimían pesos y compraban dólares en el mercado. Y de esa manera recompusieron las reservas del Banco Central, porque no le da la ecuación exportaciones menos importaciones, y tampoco tiene acceso a crédito en el exterior. La Argentina está en las calificaciones más bajas de riesgo, o sea, de más alto riesgo, más baja a nivel de confianza en el mundo. Entonces nadie le presta, y con un programa desarrollándose como el que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional es prestamista de última instancia, o sea, cuando nadie en el mundo te presta el Fondo Monetario Internacional. Y lo que podría pasar ahora, en esta nueva segunda etapa, es que se revea ese programa, o sea, que haya un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. No olvidemos que esta ley base delega facultades al Ejecutivo, o sea, al presidente, para que realice muchísimas cosas, y entre ellas para que resuelva este desequilibrio en las reservas. Así que, metiéndonos un poquito más en la ley bases, a rasgos generales, o sea, es muy larga, tiene mucho contenido. Pero, ¿qué es lo que buscó el gobierno con esta ley? ¿Por qué es tan imprescindible para el crecimiento sostenido de la economía? Primero, busca incentivar la inversión, ¿no? A través de distintos regímenes, de que sea atractivo invertir en la Argentina, tanto para capitales externos como para capitales internos. Segundo, un incentivo a que el empleo formal se reduzca. El empleo informal se reduzca. Hoy por hoy, a grosso modo, tenemos la mitad de los trabajadores del sector privado están registrados, y la otra mitad, el otro 50%, no está registrado. Entonces, plantea una desregulación de las leyes laborales para que incentivar que haya más empleados registrados. Un alivio a los contribuyentes a través de una moratoria, y esto que hablábamos de equilibrar las cuentas fiscales. Bueno, acá hubo
claramente un gran sector perjudicado o que se va a ver afectado su economía, como son todas las personas que van a tener que pagar impuestos a las ganancias, sí, que no lo venían pagando, que se había sacado en el último mes del gobierno bajo el ministerio de Sergio Massa, el gobierno de Alberto Fernández, y que ahora van a tener que volver a pagar ganancias. Pero eso hace que equilibren las cuentas, no solamente a nivel nacional, ¿no? Porque impuesto a las ganancias es coparticipable, o sea que se reparte entre las provincias, entonces los gobernadores, las provincias van a tener también un alivio en materia de ingreso, entonces bueno, van a poder hacer frente a sus compromisos. Entonces es una ley que atacaba como muchos frentes, principalmente el incentivo a que haya crecimiento económico, empleo registrado, y por el otro lado alivio a muchos contribuyentes y a esto de tratar de equilibrar las cuentas fiscales. No lo nombré, pero dentro del esquema, y con esto ya voy cerrando, se aprobó un blanqueo de capitales. Sí. O sea, ¿no? Así como tenemos 50% de trabajadores en blanco y 50% en negro, también la economía de la Argentina está 50% en blanco y 50% en negro. Tanto la actividad económica como el dinero que tienen guardado los argentinos, tanto en la Argentina como en el exterior. Entonces lo que se busca es incentivo. ¿Incentivo a qué? A que traigan ese dinero al sistema formal, ¿no? Que lo declaren y con ese dinero que, por supuesto, el que lo va a declarar, ¿no? Y lo va a meter en el sistema es porque quiere adquirir algo, ¿no? Comprar, por ejemplo, una casa, un auto, hacer una inversión. Sí. Entonces, lo que prima, la palabra principal, diría yo, más importante de todo este paquete es el incentivo, ¿no? No nos olvidemos que tenemos un gobierno liberal, a ultranza, y una de las palabras más importantes dentro del liberalismo económico son los incentivos, porque el liberal no cree en la imposición, cree en la voluntad, pero para que la gente accione hay que darle incentivos. Entonces, viene por ese lado, es parte de su gran plan económico, ¿no? Que lo vienen implementando con mucho sacrificio, ¿no? De todos los argentinos, e incluidos nosotros todos los misioneros, para poder estabilizar la economía en primera instancia, o sea, llegar a una inflación lo más razonable, lo más baja posible, y que la economía vuelva a crecer, y que vuelva a crecer de manera sostenida, no que haga un pico de crecimiento y que se estanque de nuevo, sino que crezca de manera sostenida, y en consecuencia mejoren todos nuestros ingresos y mejore todo nuestro nivel de vida. Así que, sí, Mari. Esto que vos estás mencionando tiene que ver con los dichos del presidente en esta entrevista que mencionó, bueno, ya evitar la emisión y el cambio de régimen monetario, que algunos se asustaron cuando escucharon. Bien, aquí llama régimen monetario el presidente, digamos, ¿no? Régimen monetario, o sea, monetario de moneda. Sí. La política monetaria del gobierno anterior era expansiva, o sea, cada vez metía más pesos en la economía. Sí. Como lo expliqué hoy hace un rato, Milei también siguió haciéndolo en menor medida, si bien no incrementaba los pesos en la economía para pagar gastos del Estado, sino lo incrementó para hacerse de dólares, para poder fortalecer la reserva del Banco Central y con eso pagar deuda externa, pagar importaciones atrasadas, ¿no? Entonces, ahora el cambio de régimen, entiendo yo, va a emisión cero, o sea, que la cantidad de pesos en la economía se mantenga constante, ¿no? Y en una teoría monetaria ortodoxa, como es la que profesa nuestro presidente, a igual cantidad de pesos en la economía, igual cantidad de producto, inflación es igual a cero. Entonces, manteniendo constante la cantidad de pesos, se estabilizaría del todo la inflación. Y si se producen más bienes y servicios, que es la idea, que es lo que se intenta, entraríamos en un proceso de deflación sana, se conoce como deflación sana, o sea, los precios bajarían, no por una cuestión de modificación de la cantidad de dinero de la economía, sino por una modificación de cantidad de bienes y servicios producidos. Bien. Así que esto es el cambio de régimen monetario que encara o que quiere encarar el presidente para esta segunda parte del año. Perfecto. Bien, y Gonzalo, para esclarecer un poco también el panorama, ¿por qué muchas personas a lo largo de la historia, ¿no?, eligen tener su dinero en negro y no blanqueado, digamos? Bueno, ahí tiene muchas aristas. Tiene muchas aristas, ¿no? Bueno, principalmente vamos darle forma a esto, ¿no? Vamos
vamos a lo más concreto, ¿no? Sí. Principalmente es muy probable que ese dinero negro haya sido obtenido por una fuente extralegal, digamos, o sea, ¿no es cierto? Fuera del sistema. Sí. Entonces, todo lo que es ganancia que se obtiene fuera del sistema, queda fuera del sistema. Otra opción es que haya sido obtenida de manera legal, pero la gente después optó con el tiempo por sacarlo del sistema. ¿Por qué? Porque no confía en el sistema, ya sea el sistema financiero, ya sea el sistema político-económico argentino. ¿Por una cuestión de impuestos también puede ser? Claro. Y la tercera, y no por eso menos importante, porque si declaramos todo el dinero que tenemos, tenemos que pagar impuestos. Claro. Y también dentro de este paquete fiscal, ¿no?, se alivia el impuesto a los bienes personales. Entonces, cuando vos haces un blanqueo, pero no aliviás la carga sobre los bienes personales, la gente dice, sí, yo blanqueo, pero tengo que pagar bienes personales, y entonces no, me quedo en negro nomás. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. es importantísima la arista de la tercera que completa, diría yo, las tres patas más importantes. Entonces, este paquete que hizo, entonces, implementó un blanqueo y elevó la tasa de impuesto a los bienes personales para que la gente, diga, si blanqueo esta plata, me quedo con este dinero en el sistema, confío en que este gobierno va a seguir normalizando esta economía a una economía en la cual yo pueda confiar cada vez más, y también tengo el incentivo de que no voy a tener que pagar impuestos sobre ese dinero. Así que viene por ese lado. Esperemos que esto continúe así, ¿no?, en esta perspectiva. Esto no implica que estemos, ¿no?, ya terminando el mes número 6 y que sigamos atravesando meses muy duros en lo económico, en lo microeconómico. Sí. Pero bueno, la idea es, o el plan es que esto empiece a tener efecto, ¿no?, a partir de este segundo semestre, entiendo yo. Ya hay determinados rubros que han dado vuelta, o sea, que han empezado a estar en positivo, que han empezado a recuperarse. Son los rubros más grandes, o sea, del agro, la minería, empieza por ahí. Hidrocarburos, o sea, todos los rubros que pueden llegar a verse beneficiados con una liberación del acceso a divisas para importación y exportación. Y en cadena y en cascada vienen el resto de los otros rubros, llegando hasta los más chiquitos, que serían los almacenes de barrio. Gracias, Gonzalo.